La diferencia entre campo eléctrico y fuerza eléctrica es que la fuerza eléctrica es la fuerza aplicada sobre un cuerpo de carga y el campo eléctrico es aquel que se forma alrededor de ella, de la fuerza eléctrica. Una aurora boreal es un fenómeno natural que sucede cuando las partículas solares chocan con el campo magnético del planeta Tierra. Este fenómeno ocurre más que todo en el Polo Norte y pues porque la Tierra está protegida de la energía solar más que todo en ese campo. Algunas partículas escapan y podrían lograr ingresar por los polos. Las líneas de fuerza son, en el concepto de electromagnetismo, son curvas cuya tangente proporciona dirección en el campo de ese punto. Es perpendicular a las líneas equipotenciales en la dirección convencional de mayor a menor potencial. Normalmente hay 4 diferentes casos de las líneas de fuerza. En el primero, las líneas de campo magnético son cerradas. No existen monópolos magnéticos, o sea, que el número neto de líneas de campo que entran en la superficie es igual al número de líneas de campo que salen de la misma. En el segundo, la dirección y el sentido de la fuerza van de norte a sur, por el exterior del imán. Es como una brújula que se pone sobre la línea, que indican la dirección en la que va el campo magnético. El tercer caso, en caso de que hayan polos opuestos, se atraen. Las líneas que salen del norte de uno entran al sur del otro. Si hay polos iguales, lo que ocurre es que estos polos se van a repeler, o sea, se van a tratar de separar ya que generan una misma carga. Entonces las líneas no son todas salientes o todas entrantes. Y si los polos están muy aproximados, pues obviamente va a generar mucha más repulsión, dependiendo de la fuerza que tenga la carga sobre ellas. Un campo gravitacional es el campo de las fuerzas que genera la gravedad. Se dispone con cierta región de espacio y es un campo gravitatorio al conjunto de fuerzas que representa. Normalmente en física es la fuerza de gravedad. Es una de las 4 fuerzas fundamentales que tiene el universo. En física, la ley de Gauss está relacionada con el teorema de divergencia o teorema de Gauss, que establece el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada, que es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo. Estas magnitudes están en el interior de la superficie. En estos campos hay una intensidad que decrece como la distancia de la fuente al cuadrado. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado. Esto se aplica al campo electrostático y al gravitatorio. Tiene unas fuentes que son la carga eléctrica y la masa, respectivamente. También se puede aplicar al campo magnetostático. El campo uniforme generado por dos placas paralelas, esto significa que el campo tiene la misma intensidad en todos los puntos. ¿Cómo se consigue? Cargando 2 placas metálicas paralelas unidas a un circuito. Cuando estas 2 placas cargadas eléctricamente con distintas cargas, se crea un campo eléctrico. La intensidad en este campo es uniforme y tiene dependencia de 2 variables. Cuando mayor distancia de separación entre las placas, menor será la intensidad. Bueno, para este taller iniciamos con el primer punto que dice determina el campo eléctrico resultante de la magnitud y su dirección en el centro de un cuadrado de lado de 6 centímetros en el cual se dispone 4 cargas en sus vértices donde Q1 es igual a 3 por 10 a la menos 6 coulomb y Q2 es menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb, Q3 es menos 6 por 10 a la menos por 10 menos 6 coulomb y Q4 sería 7 por 10 menos 6 coulomb según la figura. Como ahora estaré dejando las imágenes por acá,
En la primera imagen estamos mostrando el cuadro y sus fórmulas que utilizaremos para este ejercicio. Estas fórmulas venimos utilizando todo el semestre eh, con las cargas, la distancia, la fuerza resultante. Entonces esa es nuestra primera imagen que estaré mostrando. Y ya para la segunda estaré mostrando una fórmula que casi no utilizamos, pero para este ejercicio tuve que buscarlo para poder entenderlo. Y es que me están hablando del centro del cuadrado. Quiere decir que las distancias no es lo mismo de 6, sino que estamos buscando las distancias direccionales. Como lo pueden ver, como lo vieron en la primera imagen donde está la fórmula, yo dividí el cuadrado hacia el centro, entonces toca es tomar como tal un, un resultado para esas cuatro. Así que, ¿qué hice? Busqué una fórmula y es la distancia direccional, que sería raíz de 2 longitud al cuadrado. ¿Y cómo se resuelve esto? Fácil. Cogemos raíz 2 por cuánto en el enunciado nos dice que son 6 centímetros, así que cogemos 6 al cuadrado. Así que eso nos da un total de 6 raíz de 2. Pero eso no queda todo, porque recordemos que estamos manejando 4 lados. Así que eso hay que dividirlo en 2. Así que entonces vamos a colocar la distancia resultante direccional sobre 2. ¿Cuánto nos dio la distancia direccional? Nos dio 6 raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? 3 raíz de 2 centímetros. Que en total, como es, sería 3 raíz de 2 por 10 a la menos 2 metros. ¿Qué quiere decir? Ya encontramos la distancia para las 4 cargas que vamos a manejar. Para Q1, Q2, Q3 y Q4, todo es lo mismo. Toda la fórmula es lo mismo, lo único que cambia son sus cargas. ¿Qué quiere decir? Que en Q1 pues, nos dio 3 por 10 a la menos 6 coulomb. O sea que, digamos, en el primer ejercicio que vamos a hacer para hallar la primera carga, entonces escoger 8.99 por 10 a la 9 por 3 por 10 menos 6 sobre nuestra distancia direccional, que sería 3 raíz de 2 por 10 a la menos 2. Eso nos daría el primero, Q1, nos daría 14.983 nanocoulombs. Enanos sobre coulombs. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tomar las otras tres igual, pero vamos a cambiar su carga, que digamos la segunda era menos 2 por 10 a la menos 6. Si volvemos a coger todo lo mismo, cambiamos esa carga nos va a dar menos 998. Si cogemos la tercera carga y se la cambiamos, o sea, se la cambiamos a las demás por las que necesitamos, nos daría menos 2996. Y si cogemos la última, que nos da, la última carga es 7 por 10 a la menos 6, nos da 34.961. Después, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos, lo último que vamos a hacer es hallar nuestra fuerza resultante, pero recordemos, tenemos aún 4 cargas y solo necesitamos 2 para nuestra fuerza resultante. ¿Qué tenemos que hacer? Fácil. Vamos a coger Q1 y Q2 y Q3, perdón. Y eso las vamos a restar. Y Q3 y Q2 con Q4 las vamos a restar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que entonces, para hallar, digamos, una de las primeras cargas de la fuerza resultante, de la que vamos a dar ahorita, o sea, para poder hallar la fuerza resultante, va a ser 14.983 menos, entre paréntesis porque la tercera carga da menos también, entonces sería menos 2.996. El total de eso sería 17.979. Y para la segunda, para hallar el otro valor, o sea, dejarlo en 1, sería coger la carga 2 con la carga 4 y nos daría menos 998 menos, y como la última carga si es positiva, la dejamos en paréntesis y le colocamos 34.961. Sí. Para esto, entonces nos daría menos 35.959. Ya podemos hallar nuestra carga resultante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponerlos en raíz, entre paréntesis 17.979 al cuadrado, porque ese fue uno de los resultados que nos dio, más en paréntesis menos 35.959 al cuadrado. Y eso nos da 17.977
N sobre Coulomb. Entonces, nano sobre Coulomb. Y ese sería nuestro primer ejercicio. En este ejercicio nos están pidiendo, nos dan un triángulo equilátero donde todos los grados son iguales, intervaliamente son 60. Nos dicen que ya tenemos tres cargas, la carga A, la carga B y la carga C. La primera carga es de menos 6.10, de 6 por 10 a la menos 6. La segunda carga está ubicada en el vértice superior, que es de 2 por 10 a la menos 6. Y tenemos que la tercera carga C, que es el 3 por 10 a la menos 6. Nos dice el ejercicio que tenemos que hallar el campo magnético que se encuentra en el centro de esto, del triángulo. Entonces para eso primero tenemos que hallar la distancia. Para hallar la distancia del punto en el centro, que sería la mediatriz, tenemos la fórmula que es L igual a raíz de 3 sobre 2, donde L es el lado del triángulo y el que igual en el lado de este ejercicio nos dice que son 5 centímetros. Entonces procedemos a completar los datos. Distancia LM es igual a 5 por raíz de 3 sobre 2. Esto nos da igual a 5 raíz de 3 sobre 2 igual a 4.33 centímetros. Sería nuestra parte. Por las propiedades de un triángulo equilátero se cumplen las siguientes relaciones con las longitudes de las medidas. AO es igual a BO y BO es igual a CO. Entonces nos dice que esto sería igual a 2/3 de la LM, la longitud de nuestro triángulo, es igual, sería ubicado a 2/3 de la distancia que posteriormente hallamos, que fue 5 raíz de 3 dividido entre 2. Esto nos daría por resultado 5 raíz de 3 sobre 3. Esto es igual a 2.88 metros. Entonces para nuestro ejercicio tenemos los siguientes datos. Q1 es igual a menos 6 por 10 a la 9 a la menos 6. Q2 es igual a 3 por 10 a la menos 6. Y Q3 es igual a 2 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestras distancias ya halladas, que van a ser las mismas, que sería RQ, la distancia de Q1 es igual a 5 raíz de 3 sobre 3 por 10 a la menos 2. Y así sucesivamente serán nuestras mismas distancias, porque estábamos hallando la distancia en el punto medio del triángulo. Entonces, para la primera ecuación, pero anteriormente todo esto tenemos que organizar nuestro plano, hacer nuestro plano de cuerpo de caída libre, donde dibujaremos todas nuestras direcciones dadas, que la ecuación 1 sería a 30 grados, este sería mi XY y este sería mi ecuación NX, y esta sería en Y. Para la ecuación 2 este sería mi X y este sería mi Y. Para la ecuación 3, que es el punto superior, estaría solo ubicada en el plano de X, es positivo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que hallar primero es la ecuación 1, donde nos tenemos que la fórmula, que es E1 es igual a la constante G, que es 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esto por nuestra carga inicial, que es 6 por 10 a la menos 6. Lo tomamos como valor absoluto positivo, y tenemos en cuenta el resultado que tiene que darnos negativo,
por lo que en el eje X está en la parte negativa. Entonces quedaría ecuación 1 igual a 8.99 por 10 a la 9 newton metro coulomb, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 10 a la menos 6 coulomb. Sobre la distancia que ya la hallamos por el método de hallar la mediatriz del triángulo, entonces que nos daría 5 raíz de 3 sobre 3 por 10 a la menos 2 metros, y esto lo elevamos al cuadrado según la fórmula que anteriormente habíamos visto en clase. Esto nos daría un resultado de menos, teniendo en cuenta que es negativo, menos 6, 4, 7, 2, 8, 0, 0, 0 newton sobre coulomb. Esto lo pasamos a notación científica para abreviar más el resultado, entonces nos daría 6.4 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Ya hallamos nuestra ecuación 1, entonces tenemos que hallar la sumatoria de fuerzas en X y Y. Entonces tenemos la siguiente, hacemos la aclaración, vector en E1, la ecuación 1, E1, X1 más E1 en Y. Entonces procedemos a conseguir, entonces vamos a trabajar con el ángulo de 30 grados que posteriormente sacamos, nos da que 30 coseno de 30 es igual a ecuación 1 en X sobre ecuación 1. Despejamos la ecuación 1, que es lo que nos piden, entonces nos quedaría ecuación 1 por el coseno de 30 igual a ecuación 1 en X. Pero ya anteriormente habíamos hallado X, que es menos 6.4 por 10 a la menos 7. Entonces lo que hacemos es reemplazar ecuación 1, entonces menos 6.4 por 10 a la 7 newton sobre coulomb por el coseno de nuestro ángulo, que serían 30 grados. Esto nos dará el resultado de nuestra ecuación en el eje, ecuación 1 en el eje X, que nos da por resultado, haciéndolo en calculadora, ya nos daría el resultado de menos 5.5 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Esto es igual a nuestra ecuación número 1. Entonces procedemos a sacar la parte en el eje X, en el eje Y, que sería con la función contraria, que sería el seno. Seno es igual a la ecuación 1 en Y dividido sobre la ecuación, por el mismo método. Despejamos la ecuación 1, entonces nos daría ecuación 1 seno de 30 grados, que es el mismo ángulo que estamos trabajando arriba. Esto es igual a ecuación 1 en Y. Ya tenemos anteriormente, habíamos hallado también la ecuación 1, que es el mismo resultado anterior, que es 6.4 por 10 a la 7 newton sobre coulomb por el seno de nuestro ángulo, que son 30 grados. Esto es igual a nuestra ecuación 1 en Y. Lo que siguiente hacemos es hacer la operación en la calculadora, que esto nos daría un resultado de 3.2 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Esto nos dará igual a nuestra ecuación 1 en Y. Entonces tenemos que dejarlo todos en forma de vector. ¿Qué es lo que ahora procedemos a hacer? Entonces ecuación 1 es igual a menos 5.5 por 10 a la 7 newton sobre coulomb en Y menos 3.2 por 10 a la 7 newton sobre coulomb en J. Para nuestra ecuación 2 tenemos primero que hacer nuestro diagrama de Cayley, donde acá tenemos que nuestro eje X, ecuación 2 en el eje X, ecuación 2 en el eje Y. Podríamos empezar a trabajar con nuestra ecuación 2 con la misma fórmula que tenemos, igual a 8 por 9, 8.29 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esto lo tenemos que es en la carga de los datos iniciales, que nos da que nuestra siguiente carga sería 3 por 10 a la 6, 3 por 10 a la 6, a la menos 6, sobre la distancia que hallábamos anteriormente por el método de la mediatriz, 5 raíz de 3 sobre 3 metros por
10 a la menos 2 y esto es elevado al cuadrado. Esto nos da un resultado en decimales de 3, 2, 3, 6, 4, triple cero Newton sobre Coulomb. Esto lo pasamos a notación científica, entonces lo pasamos, nos queda 3 por 3.23 por 10 a la 7 elevado a la 7. Entonces volvemos a hacer la parte de que es para hallar nuestra ecuación en el eje X y en el eje Y. Entonces cogemos que es coseno de 30 es igual a ecuación 2 en el eje X es igual dividido sobre la ecuación 2. Entonces esto nos da, despejamos otra vez ecuación 2, esto nos da ecuación 2 coseno del ángulo que es 30 grados es igual a ecuación 2 en el eje X. Antes ya vemos hallando la ecuación 1 que la parte acá que nos da que nuestro resultado es de 3 por 2, 3.23 por 10 a la 7 por el coseno de 30 es igual a esto nos da menos 2.8 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb, ecuación 2 en el eje X. Lo mismo vamos a hacer con la función de seno para hallar la función en eje X, en el eje Y. Seno de 30 es igual a ecuación 2 en Y 2 dividido sobre la ecuación 2. Despejamos otra vez la ecuación 2, ya tenemos la ecuación 2 que es la que hallamos anteriormente, entonces ecuación 2 es igual al seno de 30 es igual a ecuación 2 en Y, haciendo el despeje. Lo que procedemos a hacer es reemplazar ecuación 2 ya anteriormente allá, que es 3.2 por 10 a la 7 por el seno de nuestro ángulo es igual a 1.661 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb, ecuación 2 en el eje Y. Entonces ya tenemos la ecuación 2 que nos daría con los siguientes resultados. Ecuación 2 es igual a menos 2.8 por 10 a la 7 en Y más el 1.661 por 10 a la 7 en J, qué pena, en J. Entonces, ¿por qué dejamos positivo en el eje Y? Porque tenemos en cuenta que pues, en nuestro eje Y hacia arriba que es positivo y en nuestro eje X va hacia el lado negativo. Entonces, para hallar la ecuación 3, tenemos en cuenta que nuestra ecuación 3 nos dan solo un punto que es hacia arriba. Él simplemente sube en el eje X, entonces no tenemos que hallar ninguna resultante ni con seno ni con coseno. Entonces, lo único que hacemos es hallar la ecuación 3. Que pues la ecuación 3 es lo mismo. Ecuación 3 es igual a 8.99, que es la constante de K elevado a la 9 por nuestra ecuación que es esto que serían 2 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que anteriormente hallamos, que es 5 raíz de 3 sobre 3 por 10 elevado a la menos 2 metros, esto elevado al cuadrado. Esto nos daría un resultado de 2.1 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Entonces, para hallar la fuerza resultante, tenemos que coger todos los resultados anteriormente dados, sumarlos I con I y J con J. Entonces procedemos a hacer nuestra tablita. Ecuación 1 es igual a menos 5.5 por 10 a la 7 en I. Ecuación 2, menos 2 por 8 por 10 a la 7. Y pues como tenemos en cuenta que estamos en I, que sería el eje X, pues si nos damos de cuenta en la ecuación 3 solo va hacia arriba, o sea que tenemos en el eje Y, entonces sería un 0 en la ecuación 3 en I. Para la ecuación 3 pues ya tenemos los resultados anteriormente dados, entonces ecuación 1 en Y sería 3.2 por 10 a la 7 en J, 1.61 por 10 a la 7 J, ecuación 2. Y la ecuación 3, que fue lo que llamamos notamente que fue en el eje Y, sería de 2 por 2.15 por 10 a la 7 en J.
Hacemos la sumatoria de ellos y eso nos da un resultado de 8.3 por 10 a la 7 negativo en I. Y hacemos también la sumatoria en J. Entonces nos daría más 5.6 por 10 a la 6 en J. Entonces, para hallar la fuerza resultante, pues utilizamos lo que es la raíz cuadrada de los resultados, la raíz cuadrada de los resultados elevados al cuadrado. Entonces, fue esa ecuación resultante, la raíz cuadrada de los resultados que anteriormente hallamos, que es los resultados, y elevarlos al cuadrado. O sea que entonces cogemos raíz de menos 8.3 por 10 a la 7 elevado al cuadrado más 5.6 por 10 a la 6 elevado al cuadrado, y esto nos da un resultado de 8.31 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Lo que procedemos ahora a conseguir el ángulo en que se está dado esa ecuación, ese campo, sería a la tangente del ángulo. Entonces, pues nos dice la función que sería primero el 5.6 por 10 a la 6. Acá tomamos el otro que sería menos, pero como estamos utilizando la tangente se utilizan valores absolutos, entonces nos quedaría todo positivo. 8.3 por 10 a la 7. Esto nos daría, haciéndolo con una calculadora, shift tangente, hallaríamos el ángulo, entonces nos daría que nuestro ángulo sería igual a 3 grados 51 minutos 35.6 segundos. Bueno, voy a explicar el ejercicio 3 de la actividad grupal de campos eléctricos, en el cual tenemos tres cargas puntuales negativas que están sobre una línea recta. Hay que determinar la magnitud de dirección del campo eléctrico. Entonces encontramos nuestro gráfico. Q1 y Q3 son iguales, que valen menos 5 microcoulombs, y Q2 vale menos 2 microcoulombs. Tenemos nuestras distancias respectivas. ¿Qué hacemos? Yo formé dos triángulos acá de los extremos Q1 y Q3 con Q2. Utilizo uno de los dos, ya que si yo hallo Q1 y Q3 me van a dar iguales. Entonces utilizo el triángulo de arriba. Normalmente coloco sus distancias como catetos, y la línea que tracé la coloco como hipotenusa. Entonces, ¿qué hago? Hallo la hipotenusa. En este caso la voy a llamar D, que va a ser la misma distancia. Entonces, hallé la hipotenusa, saco razones de seno y coseno y aplico la fórmula que tenemos acá arriba. La K es constante, vale esto. La Q es el valor de la carga, en este caso, que la carga que nosotros tenemos vale menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, para dejarla en coulombs. Y la distancia que hallamos, que es de hipotenusa, 9.4 centímetros, entonces la convertimos a metros. Y ya, entonces hallamos nuestro resultado. Como E1 es igual a E3, no necesito hallar más, ahora solo hallo E2. Aplico la misma fórmula con su respectiva distancia convertida a coulombs y la distancia que tenemos acá, que sería 0.05 metros. Hallamos nuestro resultado. Luego, con esta razón encontramos que, haciendo despeje, encontramos que E1 por el seno de alfa. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre con las fuerzas graficadas y vamos a hallar el campo eléctrico total. ¿Cómo lo hallamos? Hallamos esta razón que tenemos acá arriba. Como E1 es igual a E3, entonces solo hacemos la sumatoria de los dos más E2. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por 2, lo que nos dio E1, lo multiplicamos por 2, ya que es igual a E3, sobre la razón del coseno, que la hallamos acá arriba, y lo sumamos a E2. Encontramos nuestro resultado, y la dirección sería la contraria, sería negativa, ya que pues la encontramos acá en el diagrama, que la dirección que va hacia atrás. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la información que ya tenemos, que sería la carga 1 y la carga 2. Usaremos como fórmula EP es igual a la constante por la carga dividido en la distancia al cuadrado.
Así que empezamos con la magnitud 1, que sería la carga 1, que es igual a E1 igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Celsius al cuadrado multiplicado por Q1, que es 3 por 10 a la menos 6 Celsius, dividido en la distancia, que es 12 centímetros. Convertimos a metros, así que quedaría en 0.12 metros al cuadrado. Como resultado, nos da 1.9 por 10 a la 6 newtons sobre... Lo siguiente que hacemos es hallar la magnitud de la carga 2, pero necesitamos hallar la distancia. Así que usé coseno de 30 sobre el lado adyacente sobre hipotenusa, que es igual a 12 centímetros por coseno de 30, dando como resultado 10,4 centímetros. Lo convertimos a metros y da 0.104 metros. Seguido a esto, hacemos E es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Celsius al cuadrado multiplicado por la carga número 2, que es menos 6 por 10 a la menos 6 Celsius, sobre la distancia, que es 0.104 metros al cuadrado, dando como resultado 5 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius. Ahora se descompone cada vector en valores de x y y. Tenemos E1x que multiplica coseno de 30 por el valor de menos 1.9 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius, dando como resultado menos 1.64 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius. Y en y tenemos 1 por 9 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius por seno de 30, dando como resultado 0.95 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius. En valores de E2 tenemos que en X da menos 5 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius y en valores de Y nos da 0. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y. En X tenemos que es igual a menos 1.9 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius menos 5 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius. Como resultado es igual a menos 6.9 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius. En Y tenemos que es igual a 0.95 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius. Para determinar la magnitud del campo eléctrico resultante usé la siguiente expresión. E3 es igual a raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Es decir, menos 6.9 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius al cuadrado más 0.95 por 10 a la 6 newtons al cuadrado. Tenemos como resultado 6.96 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius. Y el ángulo que forma el vector con la resultante es igual a la tangente inversa del valor absoluto del componente Y sobre la componente en X. Es decir, es igual a la tangente inversa de 0.95 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius sobre menos 6.9 por 10 a la 6 newtons sobre Celsius. Cancelamos esto y nos queda 0.95 sobre 6.99, dando como resultado 7.84.